Ahora avancemos la siguiente parte, que es hablar acerca del reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿ya? Esta es parte de una de las aplicaciones que nosotros tenemos en estequiometría, ¿ya? El reactivo en exceso es aquella sustancia que, como su nombre lo dice, tú agregas en exceso a una reacción. Por lo general, tú haces esto con una sustancia que tiene menor costo, porque lo vas a agregar en exceso. Segundo, para asegurarte que el reactivo limitante se consuma por completo, ¿ya? El reactivo limitante, por lo general y de manera real, va a terminar siendo el reactivo más costoso. Y como es el reactivo más costoso, tú tienes que asegurarte no desperdiciar nada de él. Entonces, para no desperdiciar, agregas un exceso de aquel que es menos costoso para asegurarte que el que tiene más costo pueda reaccionar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en la realidad, en lo que pasa en el campo real. A nivel de química, a nivel de examen de admisión, por lo general, eso no te lo van a decir, ¿ya? Simplemente te van a dar la reacción y tú tendrías que decir, ah, bueno, resuelvo mi problema. Pero la mejor manera de poder resolver un ejercicio es entender el por qué. O sea, ¿por qué yo agrego un reactivo en exceso? ¿Por qué yo agrego o por qué tengo que preocuparme del reactivo limitante? Tú agregas un reactivo en exceso, vuelvo a repetir, porque tú quieres asegurarte que el reactivo limitante reaccione por completo, ¿ya? Y generalmente el reactivo limitante tiene que ser el más costoso. Por lo tanto, si quieres asegurarte que reaccione por completo, yo voy a agregar más del reactivo en exceso, del reactivo más bajo, si quieres llamarlo de esa manera, ¿ya? ¿Y por qué esa necesidad, profesor? Bueno, va a haber necesidad porque las reacciones no son 100% eficientes. Entonces, como las reacciones no son 100% eficientes, entonces tú tienes que tratar de ganar esa eficiencia en estas reacciones. ¿Y cómo lo haces? Agregando sustancias que van a ser de esta manera útiles para que puedas promover la mayor formación de productos. Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos lo de acá, si yo quiero preparar un queque, por así decirte, ¿ya? Según la receta, lo que me dice la receta es que por cada kilo de harina yo necesito medio kilo de azúcar. Ya, mira, la receta me dice, por cada kilo de harina yo necesito medio kilo de azúcar. Pero la realidad es que yo tengo un kilo de harina y un kilo de azúcar. Te hago la pregunta, de estos dos, ¿quién es el que utilizaré por completo? ¿El kilo de harina o el kilo de azúcar? De harina. El kilo de harina, ¿cierto? Porque el azúcar yo la tengo en exceso. Entonces, el azúcar yo la tengo en exceso y de este kilogramo solamente voy a utilizar medio kilogramo. Por lo tanto, me va a sobrar medio kilo de azúcar. ¿Quién sería el reactivo limitante? ¿Quién me limita en el proceso? ¿La harina o el azúcar? De harina. La harina me limita. Ponte a pensar, si tuviera más harina, ¿podría ser más queque? Sí, porque tengo azúcar suficiente. Entonces, el que me está limitando, porque tengo la cantidad mínima y limitada para poder hacerlo, es la harina. Entonces, en este caso, la harina sería el reactivo limitante. Y el azúcar, que le encuentro en mayor proporción, sería el reactivo en exceso. ¿De acuerdo? Entonces, tiene reactivo limitante y tiene reactivo en exceso. ¿Ya? ¿Cómo utilizo yo esto de acá? Bueno, veamos. Se dice, se combinan 8 gramos de hidrógeno con 8 gramos de oxígeno para formar agua, determine la masa del producto formado. Entonces, voy a lo siguiente, ¿ya? Primero, acuérdate, es plantear la ecuación. Si yo quiero plantear la ecuación, diré, tengo el hidrógeno que se combina con el oxígeno para generarme agüita H2O. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El balance, esta ecuación no está balanceada. Como acá hay dos oxígenos, ¿qué coloco aquí adelante? Háblame. Dos. Dos, muy bien. Acá hay 4 hidrógenos, ¿qué colocas aquí adelante? Dos. También un 2, listo. Y se entiende que esto vale 1, ¿ya? Ahora, esto lo voy a llevar a masas porque todos son masas. Entonces, para llevarlo a masas, yo necesito el peso fórmula de él, necesito el peso fórmula de él y necesito el peso fórmula de él, ¿ya? ¿Cuánto vale el peso fórmula del hidrógeno? Dos. 2. ¿El peso fórmula del oxígeno? 32. 32. ¿El peso fórmula del agua? 18.
18. Muy bien. Entonces, 2 por 2 me va a dar 4 gramos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? 1 por 32, 32 gramos. ¿Ya? Y 2 por 18, 36 gramos. Esto quiere decir que con 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno yo puedo producir 36 gramos de agua. Esto viene a ser lo teórico, o sea, lo que en teoría debería pasar. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a la realidad. La realidad es que yo lo que tengo al inicio, voy a llamarle así, al inicio, yo lo que tengo son 8 gramos de hidrógeno, 8 gramos de oxígeno. La pregunta es, ¿cuál de los dos voy a utilizar? ¿Utilizo los 8 gramos de hidrógeno, los 8 gramos de oxígeno? ¿Cuánto voy? Entonces, una estrategia que yo siempre utilizo es la siguiente. Me olvido de uno de ellos, ¿ya? Me olvido de uno de ellos. De cualquiera de los dos, tú decides de cuál te vas a olvidar. Por ejemplo, yo quiero utilizar el hidrógeno y me olvido de él, ¿ya? Acuérdate que cabe un 8, acuérdate que cabe un 8. Digo, 4 gramos requiere de 32 gramos. 8 gramos, ¿de cuánto va a necesitar? ¿Qué número debería aparecer acá? Háblame, necesito que me hagas. 64. 64. Vuelvo a repetir. 4 gramos requiere de 32. Pero como yo tengo 8 gramos, ¿de cuánto requeriré? 64 gramos. 64. O sea, aquí debería aparecer el número 64. Pero ¿te acuerdas qué número había acá? 8. 8. Entonces, yo voy a necesitar 64, pero solamente tengo 8. Entonces, ¿me sobra o me falta oxígeno? Me falta. Falta, claro, porque yo para estos 8 gramos voy a necesitar 64 y solamente tengo 8. Ah, entonces significa que él me falta. Por lo tanto, si me está faltando, ¿qué reactivo es? ¿Reactivo limitante o reactivo en exceso? Limitante. Limitante. Pero usted empezó de acá, qué vivo. ¿Y qué tal si hubiera empezado con el otro? Bueno, hagamos la prueba también. Mira, yo te digo, me olvido de él, ¿ya? Y pregunto, 4 gramos de hidrógeno requiere de 32 gramos de oxígeno. ¿Ya? 4 gramos de hidrógeno requiere de 32 gramos de oxígeno. Si yo tengo 8 gramos, o sea, la cuarta parte, ¿no? La cuarta parte de oxígeno, ¿qué masa de hidrógeno necesitaré? ¿Te 1. creo? 1 gramo. Claro. Porque tú vas a decir, la cuarta parte requiere de la cuarta parte. O sea, voy a necesitar 1 gramo. ¿Y te acuerdas qué número estaba acá? 8. 8. O sea, yo tengo 8 y voy a necesitar 1. Entonces, ¿el hidrógeno me sobra o me falta? Sobra. Me sobra. Porque yo tengo 8 gramos y solamente voy a necesitar 1. Entonces significa que el hidrógeno, ¿qué cosa es? ¿El reactivo limitante o el reactivo en exceso? En exceso. ¿Quién es el reactivo limitante y el reactivo en exceso? Una vez que tú identificas eso, tú solo tienes que trabajar con el reactivo limitante. Solo con el reactivo limitante trabajas. Entonces, tú ya identificaste que este señor es el reactivo limitante, el oxígeno, ¿ya? Entonces dirás, al inicio yo tengo hidrógeno, tengo oxígeno, pero al inicio yo no tengo nada de agua. Durante la reacción, ¿ya? Durante la reacción, ¿qué es lo que debe pasar? Tú vas a decir, durante la reacción, RXN, durante la reacción, voy a utilizar, ojo, mira, voy a utilizar 8 gramos de hidrógeno, ¿ya? Perdón, de oxígeno. Pero de hidrógeno, ¿cuánto ibas a utilizar? ¿Te acuerdas? 1. 1 gramo, ¿no? 1 gramo. ¿Por qué? Porque era la proporción. O sea, de él voy a utilizar 8 gramos, de él voy a utilizar 1 gramo. Y pregunta, con esta relación, ¿cuánto de agüita formarías? Te creo. ¿Quién me dice? A ver, te creo. Ya, te la pongo más fácil. Mira, 32 gramos de oxígeno requiere 4 gramos de hidrógeno para darme 36 gramos de agua.
Yo utilicé 8 gramos de oxígeno y utilicé 1 gramo de hidrógeno. ¿Cuánto de agua voy a formar? 9. ¿Cuánto? 9 gramos. Profe, ¿cómo llega a esa conclusión? De dos maneras. Uno, porque la cuarta parte requiere de la cuarta parte para formar la cuarta parte. ¿Está bien? Método 1. Método 2. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si ingresan 9 gramos, ¿cuánto debo recuperar? 9 gramos. Se acabó. Por donde tú vayas, vas a tener esa misma conclusión. Entonces, ahora, mira, cuando tú llegas al final del proceso, ¿ya? Cuando tú llegas al final del proceso, ¿qué es lo que vas a decir? Cuando yo llego al final del proceso, acá, voy a poner final del proceso, ¿qué vas a decir? Tenía 8 gramos de hidrógeno, pero utilicé solamente 1, entonces al final me van a quedar 7 gramos de hidrógeno. Tenía 8 gramos de oxígeno y utilicé los 8 gramos, ya no me queda nada. No tenía nada de agua y ahora tengo 9 gramos, entonces yo tengo acá 9 gramos de oxígeno, ¿ya? Este que me está sobrando, ¿qué tipo de reactivo es? ¿Limitante o exceso? Exceso. Este va a ser el reactivo en exceso. Perfecto. Este que se acabó por completo, el que me lo consumí por completo, ¿cómo se va a llamar? Reactivo Limitante. limitante. ¿Ya? Y esto que he generado, considerando 100% de rendimiento, es lo que se conoce como tal. Se conoce como el rendimiento teórico. ¿Ya? Profe, ¿por qué rendimiento teórico? Porque teóricamente es lo que se formaría considerando que la eficiencia del proceso es del 100%. ¿Qué te pide el ejercicio? El ejercicio te dice, determina la masa del producto formado. ¿Quién es el producto formado? Agüita. ¿Cuánto de agua se está formando, chicos? 9 gramos. 9 gramos. ¿Cuál sería tu respuesta? La E. La letra E. Ahora, un detalle. Diagrama de bloques. ¿Ya? Todo lo que entra, todo lo que sale. Chicos, ¿qué está ingresando al proceso? Mira, al proceso está ingresando 8 gramos de hidrógeno. Acá está, 8 gramos de hidrógeno. ¿Qué está ingresando al proceso? 8 gramos de oxígeno. Cuando llego al final, mira, cuando llego al final, me está sobrando 7 gramos de hidrógeno, ¿ya? Y me está formando 9 gramos de agua. ¿Cuánto es la suma de todo lo que ingresa? 8 más 8, 16. 16. Ingresan 16 gramos al reactor. 7 más 9, 16. 10. Ingresan 16 gramos, salen 16 gramos. Ley de la conservación de la Más. ley de la conservación de la. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que significa. Alternativa, la letra E. Tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Mira lo que te dicen acá. Al reaccionar 18 litros de cloro con 25 litros de hidrógeno, señale la cantidad de reactivo en exceso que queda sin reaccionar. Esta es clásica pregunta de examen de admisión. Mira, tienes el hidrógeno que se combina con el cloro para generarte HCl. Te pregunto, ¿la ecuación como la veo acá, está balanceada o no está balanceada? No está balanceado. No está balanceada. Ayúdame, por favor, ¿cómo balanceo esto? Al final se le pone 2. Aquí le pongo un 2. Listo. Tengo 2 hidrógenos, 2 cloros, 2 hidrógenos, 2 cloros. Entiendo que esto es 1 y 1. ¿Ya? Como acá estoy hablando de volumen, ¿ya? Teóricamente, ¿qué va a ocurrir? Teóricamente, un volumen de él requiere un volumen de él para darme 2 volúmenes de él. ¿Ya? ¿Qué está pasando al inicio? A ver, al inicio yo tengo 18 litros de cloro, ¿ya? Y tengo 25 litros de oxígeno, de hidrógeno, perdón. 25 litros de hidrógeno, ¿ya? ¿Tengo algo de HCl? No, no tengo nada de HCl.
Durante la reacción, acá está el ojo, muchachos, ¿cierto? Si uno requiere de uno, ¿quién de los dos está sobrando? Al ojo, ¿quién de los dos está sobrando? El hidrógeno. ¿Quién sobra? Hidrógeno. El hidrógeno. Claro, porque yo voy a decir, de 25 y 18 voy a utilizar los 18 litros y de acá también voy a utilizar 18 litros. No voy a utilizar los 25 litros. Y pregunta, si tienes 18 y 18 que vas a usar, ¿cuánto vas a formar de HCl? Al ojo, 36. 36. ¿Cómo llegas a esta conclusión, estimadísima Carlita? Ah, porque se suma, profesor, y cuando pasa al otro lado es la misma cantidad. Ya, qué bueno que lo mencionaste y no es así. Tú puedes sumar solamente cuando hablas de qué. De gramos sería más. Claro, de masa. ¿Y esto es masa? No, ¿Qué cosa es esto? volumen. Volúmenes. Eso no se cumple para volúmenes, ¿ya? Y qué bueno que lo mencionaste. Solamente se pueden sumar masas. Es la ley de la conservación de la masa. En este caso coincide, está bien. 18 más 18 me da 36 litros. Pero no es tanto por eso, sino porque como la relación es 1, 1 y 2, 18, 18, 36. Esa es la respuesta. En masa sí se cumple, pero en volumen hay que tener cuidado, ¿ya? Es diferente. Entonces, muy bien, gracias, Carlita. Luego, cuando yo llego al final del proceso, ¿ya? Cuando yo llego al final del proceso, ¿qué va a ocurrir? Digo, tenía 25, pero utilicé 18. ¿Cuánto me va a sobrar? Tenía 18 y utilicé mi 18. ¿Me sobra? No me sobra. No tenía nada y ahora tengo 36. Entonces, 36 litros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te pide el ejercicio? Señale qué cantidad de reactivo en exceso queda sin reaccionar. Yo ya sé que eres el reactivo en exceso, ¿no? ¿Cuánto de él queda sin reaccionar? 7 litros de hidrógeno. Perfecto. Entonces, vas a decir, queda sin reaccionar, queda sin reaccionar 7 litros de hidrógeno. Entonces marcarías como respuesta la letra 7 litros de hidrógeno. ¿Ya? Muy bien. Quiero que veamos otro concepto. Pureza de reactivo. ¿Ya? Cuando hablamos de pureza de reactivo, estamos hablando de que en una reacción química solamente va a reaccionar el reactivo puro. ¿Ya? En una reacción química solamente va a participar el reactivo puro. ¿Esto qué trae consigo? Por ejemplo, imagínate que tú vas a preparar este queque que tú tienes acá, ¿ya? Y tú compras huevos y compras harina. Un huevito, ¿de qué está formado? Tres partes. La clara, la yema y el cascarón. Clara, yema y cascarón. De esas tres partes que tiene el huevito, ¿tú qué vas a utilizar? ¿Los tres para hacer el pastel? No, No. ¿Qué vas a utilizar? la clara y la yema. La clara y la yema. Entonces, ¿podrías decir que ese huevito es un material 100% puro? No, No, porque la pureza es lo que tú vas a utilizar en el proceso. Y en este caso te va a sobrar algo que tú no vas a utilizar. ¿Qué viene a ser ese algo? El cascarón. ¿Ya? Imagínate que tú compras harina. ¿En dónde viene la harina? Imagínate, ¿en dónde viene la harina? en bolsa. En una bolsa o en un paquete de papel, ¿no? Depende cómo la compres. Entonces, a la harina que tú vas a utilizar en el pastel, ¿la metes con todo y bolsa o lo metes con todo el papel? No, No, ¿qué es lo único que metes? la harina. Harina. Entonces significa que este material no es 100% puro, tiene algo de impureza, ¿ya? Entonces, eso es para que lo veas de una manera didáctica. Solamente aquello que tú vas a utilizar te representa la pureza del material, la pureza del reactivo.
Y esto típicamente se observa, por ejemplo, cuando tú tienes minerales, ¿ya? Los minerales son materiales que tienen muchas cosas, pero de esos materiales que tienen muchas cosas, tú solamente tienes que terminar aislando aquello que te sirve. Si yo tengo un mineral de cobre, a mí no me interesa todo lo que está alrededor del cobre, solamente me interesa el cobre. Si yo tengo un mineral de oro, a mí no me interesa todo lo que está alrededor del oro, a mí me interesa únicamente el oro. Entonces, el reactivo puro es aquello que participa directamente en la reacción o aquello que yo quiero como parte pura de todo el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de pureza de reactivo, lo importante es que si tú lo reconoces en una pregunta, tú debes utilizar solamente aquella parte pura. Ejemplo, mira lo que te dicen acá. Determine la masa de óxido de calcio que se puede obtener por la decomposición de 250 gramos de piedra caliza que contiene 80% de carbonato de calcio. Entonces, yo tengo carbonato de calcio, yo quiero saber al 80% esto cuánto me representa. Entonces, mira, voy a decir, yo tengo una muestra de piedra caliza, ¿ya? Esa muestra de piedra caliza, ¿qué masa tiene? Tiene una masa de 250 gramos. Es el todo. Pero de esos 250 gramos, carbonato de calcio me representa el 80%. O sea, significa que si para mí esta parte verde me está representando el carbonato de calcio, quiere decir el calcio CO3, él únicamente me representa al 80%. Eso viene a ser la parte pura. ¿Cómo yo recupero la parte pura? Bueno, facilito. Yo voy a decir carbonato de calcio. Mira, el carbonato de calcio es el 80% de la masa total. ¿Y cuánto es la masa total? 250 gramos. Chicos, ¿cuánto es el 80% de 250 gramos? 200. 200 gramos. Ahí está, 200 gramos. Entonces, ahora yo hago lo siguiente. Mira, digo, tengo el carbonato de calcio que me da como resultado óxido de calcio más dióxido de carbono. ¿Ya? La ecuación aquí, ¿está balanceada o no está balanceada? A ver, fíjate, dale un par de miraditas ahí. Sí, está balanceado. Sí está balanceado, ¿correcto? Un calcio, un calcio. Un carbono, ¿no? Uno más dos, tres oxígenos, y ahí también tienes tres oxígenos. Entonces la ecuación está balanceada. ¿Qué es lo que necesito saber? Lo que necesito saber es cuál es la masa de óxido de calcio. O sea, mi problema es esto, conocer la masa de óxido de calcio que se genera a partir de 250 gramos de él con el 80% de pureza. O sea, de acá yo ya he definido que de él tengo 200 gramos. Con esos 200 gramos, la pregunta es, ¿qué masa de óxido de calcio voy a recuperar? No lo sé. No sé qué masa de óxido de calcio voy a recuperar. Entonces de acá, peso fórmula y de acá, peso fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿el oxígeno cuánto pesa? 16. 16. ¿El carbono cuánto pesa? 12. 12, ¿El calcio cuánto pesa? 40. 40, Entonces, si sumas todo este monstruito, ¿cuánto te da? 100. 100. Entonces, el peso fórmula de él es igual a 100. ¿El peso fórmula de él cuánto vale? 40 más 16. Al ojo. 56. 56. Entonces, acá el peso fórmula es 56. Como es una mol, entonces estamos hablando aquí de 100 gramos. ¿Ya? Y acá estamos hablando de 56 gramos. ¿Estamos? Entonces, 100 gramos, fíjate, 100 gramos te genera 56 gramos. Si yo tengo 200 gramos, te pregunto, ¿puedes calcular M, sí o no? ¿Cuánto vale M? 112. 112 gramos de, en este caso, óxido de calcio. Esa es la forma. Entonces, ¿qué marcamos aquí como respuesta? La letra B. B. ¿Ya? Eso te lo voy a dejar como tarea o en todo caso como reto para ti. ¿Ya? Como reto para ti.
para que tú lo puedas hacer una vez que esté ya en su lugar, ¿ya? Veamos otro concepto. Rendimiento de la reacción, ¿ya? Rendimiento de la reacción. ¿Qué tiene que ver o a qué se relaciona o con qué se relaciona el rendimiento de la reacción? ¿Ya? Mira, lo que te decía hace un rato, tú siempre vas a trabajar pensando que tu proceso es 100% eficiente, pero por lo general tu proceso no es 100% eficiente porque depende de muchas cosas, ¿ya? Si alguna vez, y a mí siempre me ha pasado, tú quieres preparar queque, ¿ya? Te dice la receta, oye, tú déjalo a tal temperatura durante 1 hora y listo, ya está. Pero resulta que tú pones la temperatura, pones el tiempo y cuando sacas el queque, no está, ¿no? Está de repente por fuera, está bien hechecito, pero por dentro todavía sigue crudo, ¿ya? Si tú te lo comes así, desastre total, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que en el papel, ¿ya? En el papel, los procesos pueden ser eficientes en el papel, ¿ya? Pero en la realidad no hay proceso que sea 100% eficiente. Por lo tanto, si ningún proceso es 100% eficiente, entonces tú tienes que convivir con eso, convivir con la idea de que hay procesos de que al no ser 100% eficiente, tú vas a tener una cantidad que vas a recuperar considerando el máximo, ¿ya? Si tú tienes el máximo rendimiento teórico, a eso se llama justamente de esa manera, rendimiento teórico. Pero lo que tú obtienes en la realidad se llama rendimiento real. Entonces, si el proceso es 100% eficiente, rendimiento teórico. Pero como eso no ocurre, lo que recuperas en la realidad es lo que se conoce como el rendimiento real. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a este proceso, mira lo que me dice. Determine cuántos gramos de amoníaco se forman a partir de 140 gramos de nitrógeno gaseoso, considerando que la eficiencia del proceso es del 80%. O sea, en otras palabras, quiero saber cuánto de amoníaco puedo generar si el proceso tiene una eficiencia del 80%. Entonces, hagamos esto. Mira, decimos, yo tengo por acá lo siguiente. Tengo el nitrógeno que se combina con el hidrógeno para generarme amoníaco NH3. ¿Ya? Entonces, de acá vamos a decir, el nitrógeno con hidrógeno me da amoníaco. Pregunta, ¿la ecuación está balanceada? ¿Sí o no? No, No, Directo. ¿Cuántos nitrógenos veo aquí? 2. ¿Qué número coloco aquí adelante? Habla. dos, 3, Como acá hay 6 hidrógenos, ¿qué número colocas aquí adelante? tres, 3. ¿Y se entiende que esto vale cuánto? 1, no, Ahora, consejo de pata, ¿ya? Consejo de pata. En el examen de admisión y en cualquier tipo de ejercicio, concéntrate en lo que quieres y en lo que tienes. Enfócate en eso, ¿ya? Normalmente las preguntas del examen de admisión buscan distraerte. Entonces lo que tú tienes que hacer en One es, ¿qué quiero y qué tengo? ¿Qué quiero y qué tengo? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero? Yo lo que quiero es conocer la cantidad de amoníaco. Eso es lo que me interesa el amoníaco. ¿Quién es el amoníaco? Él. ¿Ya? Entonces yo me enfoco, en él me quedo. ¿Ya? Yo lo quiero a él. ¿Ya? ¿Y qué tengo de dato? Al nitrógeno gaseoso. Ah, entonces significa que lo tengo de dato a él y lo quiero a él. Pregunta, ¿me debo preocupar por el hidrógeno? no, porque no me pide. No me piden nada del hidrógeno. Profe, pero pobrecito se va a quedar solo. ¿Qué te importa que se quede solo? A ti no te importa el hidrógeno, a ti te importa el nitrógeno con el amoníaco. Y en esos dos tienes que trabajar. Profe, pero más chévere si lo hago con el hidrógeno. Hazlo, pierde tiempo en el examen de admisión. Tú lo que quieres es ganar rapidez para ser rápido resolviendo tus ejercicios en el examen de admisión. Si lo vas a hacer y a la larga no te sirve, no te suma, no tiene sentido. Tienes que ir a lo que te sume. Lo que te suma es lo que quiero y lo que tengo. En este caso es amoníaco y nitrógeno. ¿Ya? Entonces, lo planteo y digo, yo necesito saber, en realidad, tú necesitas saber la masa de amoníaco. Ojo, ¿tú qué necesitas saber? La masa de amoníaco
que se va a producir a partir de 140 gramos de nitrógeno. O sea, en otras palabras, tú tienes 140 de él y tu problema es cuánto de amoníaco vas a recuperar, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a pasar. Ahora, para que esto se convierta en gramos, porque necesito que esté en gramos, necesito el peso fórmula de él y necesito el peso fórmula de él. ¿Estamos de acuerdo? Consulta, peso fórmula del nitrógeno, ¿cuánto es? 28. 28, muy bien, porque es 14 por 2, 28, ¿no? Peso fórmula del amoníaco, 17. 17, muy bien, 17. Entonces, como esto es una mol, 1 por 28 me da 28 gramos, ¿no? Y acá voy a colocar 17 gramos, ¿sí o no? ¿Sí, verdad? Oye, estás aceptando. No haces por aceptar. A veces también los genios nos equivocamos. Chicos, ¿acá está bien que coloque 17 gramos? No, porque son 2 moles. Es 34. Como son 2 moles, debe ser 34 gramos. Chicos, no acepten, cuestión, o sea, fíjate, tienes que estar atento. Porque a propósito, de aquí en adelante me voy a empezar a equivocar justamente para ver si estás atento o no estás atento. ¿Ya? Entonces, tienes esto. 28 requiere de 34. 140 de cuánto va a requerir. Ya, al ojo, mira, matemática. Multiplico por 5. Multiplico por 5. Al ojo, ¿cuánto sale M? 170. 170 gramos. 170 gramos de amoníaco NH3. ¿Esa es tu respuesta? ¿Es tu respuesta? No es tu respuesta. Estos 170 gramos es lo que tú recuperarías, ¿ya? Es lo que tú recuperarías si consideras que el proceso es 100% eficiente. Pero pregunta, ¿el proceso es 100% eficiente? No, es 80%. Te dice solamente que tiene una eficiencia del 80%. Entonces, si tiene una eficiencia del 80%, entonces, ¿cuál sería la masa que yo debo recuperar? X. Entonces, X, ¿a qué sería igual? Sería 170 multiplicado por 80 y dividido entre 100, ¿verdad? Entonces, 170 por 80 entre 100, ¿cuánto me da? 80 más 56, 136, ¿puede ser? Sí. 136 gramos. Profe, ¿y cómo eso hizo magia tan rápido? A mí es fácil, pues, porque mira, cerito con cerito, cerito con cerito se van. Y te pregunto, mira, como te digo, o sea, yo soy bien taba en hacer cálculos matemáticos, por eso yo me invento cualquier cosa para que sea más fácil. ¿Cómo multiplico 17 por 10? 17 por 8. Para mí 17 por 8 es como si dijera 10 más 7 multiplicado por 8. ¿Ya? Yo todo lo estoy haciendo mentalmente, ¿ya? Yo no tengo mi calculadora. Entonces digo, 10 por 8 me da 80. 7 por 8, 56. 80 más 56, 136. Chao. Listo el polvo. O sea, ¿para qué me voy a hacer problema? Yo, la verdad, yo soy muy malo en las matemáticas, entonces yo busco la forma práctica de cómo llegar a mi resultado. ¿Ya? Y eso es lo que tú tienes que practicar, hacer así, pero rapidísimo en matemáticas. ¿Ya? En cálculos, sobre todo. Dice acá, terminamos con esto. Uy, nos queda poquito tiempo, no sé si nos va a dar el tiempo, pero lo hacemos disparadísimo, ¿ya? Dice, determina la masa de dióxido de carbono que se forma para la combustión completa de 320 gramos de metano, considerando que la eficiencia del proceso es del 75%. Listo, tengo esto, ¿ya? Vamos, mira, metano. Metano más oxígeno me da como resultado dióxido de carbono con agüita. Lo que te dije, lo que quiero y lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Quiero el dióxido de carbono. O sea, mi problema, tu problema es esto, ¿ya? ¿Y a quién tienes de dato? Tienes de dato a él. Tienes 320 gramos de este señor. Entonces, vamos a decir, con 320 gramos de él, ¿cuánto de él puedo formar? Pregunta, ¿la ecuación está balanceada, sí o no? Respóndeme rapidito. ¿Está balanceado, sí o No no? está balanceado. No. Entonces coloco un carbono, un carbono. 4 hidrógenos. ¿Qué número viene aquí? Dos. Habla. Dos. Acá hay 2 oxígenos, más 2 oxígenos, 4 oxígenos. ¿Qué número coloco acá? Hablas. Dos. 2. Listo.
¿Quiénes me interesan? Me interesa él y me interesa él. Como es masa y es masa, entonces esto lo llevo a llevar al nivel del peso fórmula. Peso fórmula de él y peso fórmula de él. Ñaños, 12 más 4, ¿cuánto me da? 12 más 4, 16. 6, ¿ya? El dióxido de carbono. ¿El oxígeno cuánto pesa? 16. Por 2, 32. Más 12 del carbono, 44. 44. Listo. Entonces, 1 por 16, acá voy a tener 16 gramos, ¿ya? 1 por 44 me va a dar ¿cuánto? 44. 4 gramos. Listo. Entonces, de aquí, de acá, tú vas a decir lo siguiente. Con 16 gramos yo produzco 44. Con 320, ¿cuánto voy a producir? Calcula M, por favor. 880. ¿Cuánto? 880. 880. 880 gramos de dióxido de carbono. Multiplico por 20, multiplico por 20, 880. Se acabó. ¿Esa es tu respuesta? No. No. Eso es lo que tú obtendrías teóricamente, suponiendo que el proceso es 100% eficiente, ¿verdad? Pero la realidad no es esa. La realidad es que tu eficiencia del proceso es del 75%. Entonces, con 75%, ¿qué masa vas a recuperar? Entonces, X va a ser igual a ¿qué? Va a ser el 75% de 880. ¿Y eso cuánto te da? Habla. 660. 660 gramos. Listo el pollo. Marcarías como respuesta acá 660 y acá 136. Exactito. Listo, chicos.